Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de Mar. Material videográfico presentado por Miguel Cáceres Díaz, Luis Salas y Michael Steven Montenegro. Ahora bien, en cuanto al tema de las aguas interiores, la CONMEMAR, respecto a estas aguas, en su artículo 8 de la presente convención, nos expresa que, salvo las excepciones que se establezcan para las aguas interiores, las aguas que se sitúen en el interior de la línea de base del mar territorial formarán parte de las aguas interiores del Estado. Asimismo, cuando el trazado de una línea de base recta, de conformidad con el método que se establece en el artículo 7, produzca un efecto de encerrar como aguas interiores aguas que anteriormente no se consideraban como tales, existirá en esas aguas un derecho de paso inocente, tal como se establece en esta convención. En cuanto al mar territorial, las disposiciones generales del articulado 2 menciona el régimen jurídico del mar territorial, estableciendo como primera parte que la soberanía del Estado ribereño se extiende más allá de su territorio y de sus aguas interiores, y en caso del Estado archipiélago se extiende de sus aguas archipiélagas a la franja del mar adyacente designada con el nombre de mar territorial. Esta soberanía se extiende al espacio aéreo sobre el mar territorial, así como al lecho y al subsuelo de ese mar, y esta soberanía se ejerce con arreglo a la CONMEMAR. Los límites que ésta posee en cuanto a la anchura del mar territorial, en el artículo 3 nos habla que todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta un límite que no exceda las 12 millas marinas medidas a partir de la línea base que se determinan de conformidad con esta convención. Ahora bien, el artículo 4 nos habla que el límite exterior del mar territorial es la línea, cada uno de cuyos puntos está del punto más próximo de la línea de base a una distancia igual a la anchura del mar territorial, terminando así el artículo 5 estableciéndonos que la línea de base normal para medir la anchura del mar territorial es la línea de bajamar a lo largo de la costa, tal como aparece marcada mediante el signo apropiado en cartas a gran escala reconocidas oficialmente por el Estado ribereño. El tema de la zona contigua, el artículo 33 establece que en una zona contigua a su mar territorial, designada con el nombre de zona contigua, el Estado ribereño podrá tomar las medidas de fiscalización necesarias para prevenir las infracciones de sus leyes y reglamentación aduaneros, fiscales, de inmigración o sanitarios que se cometan en su territorio o en su mar territorial, para asimismo poder sancionar las infracciones de esas leyes y reglamentos cometidos en su territorio o en su mar territorial. Y la zona contigua no podrá extenderse más allá de 24 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial. Respecto a la zona económica exclusiva que éstas manejan, se define esta zona económica como un área que se sitúa más allá del mar territorial y es adyacente a este, sujeta al régimen jurídico específico establecido en esta convención, de acuerdo con el cual los derechos y la jurisdicción del Estado ribereño y los derechos y las libertades de los demás estados se rigen por las disposiciones pertinentes de esta convención. Ahora bien, en cuanto a los derechos que se presentan en la zona económica exclusiva, los estados ribereños tienen derecho a la soberanía para fines como lo es el de la exploración, explotación y administración de los recursos naturales, añadiendo que también poseen una jurisdicción en el establecimiento y la utilización de las islas artificiales, instalaciones y estructuras. Esto sin dejar de lado la investigación científica marina y la protección y preservación del medio marino. El artículo 57, que establece la anchura de mencionada zona, no se extenderá más allá de las 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial. Y por último, en cuanto al régimen de la solución de conflictos que se puedan presentar entre los estados, el artículo 59 nos expresa que en caso de que haya un conflicto entre los intereses del Estado ribereño
y de cualquier otro Estado, el conflicto deberá ser resuelto sobre una base de equidad y a la luz de todas las circunstancias pertinentes, teniendo en cuenta la importancia respectiva que revistan los intereses de que se trate para las partes, así como para la comunidad internacional en su conjunto. Muchas gracias. La plataforma continental la podemos ubicar desde un principio de la Convención. Esta se encuentra en el artículo 7º, el cual estipula que los estados ribereños establecerán el límite exterior de su plataforma continental. ¿Qué se entiende como plataforma continental? Tal y como nos lo menciona la Convención en el artículo 76 y subsiguientes que la regulan, esta plataforma comprende desde el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior del margen. ¿Qué pasa con esas plataformas y o islas artificiales? Pues como se estipula en el artículo 80, se aplica el mutatis mutandis. El Estado ribereño tendrá el derecho exclusivo a autorizar y regular las perforaciones que con cualquier fin se realicen en la plataforma continental. Desde otro punto, los fondos marinos y oceánicos, como también el subsuelo, son aquellas que están fuera de los límites de la jurisdicción nacional conocidos como zonas, como lo establece el artículo 1 de esta convención. Por otro lado, los estados archipelágico, como se menciona o como está en la convención, se entiende un estado constituido totalmente por uno o varios archipiélagos y que podrá incluir otras islas. Entendemos por archipiélago que es un grupo de islas, incluidas partes de islas, las aguas que las conectan y otros elementos naturales que estén tan estrechamente relacionados entre sí que tales islas, aguas y elementos naturales formen una entidad geográfica, económica y política intrínseca o que históricamente haya sido considerados como tal como lo menciona el artículo 46 de esta convención y subsiguientes. Ahora bien, el artículo 122 define y explica que por mar cerrado o semicerrado se entiende un golfo, cuenca marítima o mar rodeado por dos o más estados y comunicado con otro mar o el océano por una salida estrecha o compuesto entera o fundamentalmente de los mares territoriales y las zonas económicas exclusivas de dos o más estados ribereños. Los estados ribereños de un mar cerrado o semicerrado deberán cooperar entre sí en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes con el arreglo a esta convención. En cuanto al régimen de las islas, una isla es una extensión natural de tierra, rodeada de agua, que se encuentra sobre el nivel de esta en pleamar, como lo define el artículo 121. Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Sección 4. La autoridad. Artículo 156. Establecimiento de la autoridad. Artículo 157. Naturaleza y principios fundamentales de la misma. Numeral primero. La autoridad es la organización con producto de la cual los estados partes organizarán y controlarán las actividades en la zona de conformidad con esta parte, particularmente con miras a la administración de los recursos de la zona. Numeral segundo. La autoridad tendrá las facultades y funciones que expresamente se le confieren en esta convención. Tendrá también las facultades accesorias compatibles con esta convención que resulten implícitas y necesarias para el ejercicio de aquellas facultades y funciones con respecto a las actividades en la zona. Numeral tercero.
La autoridad se basa en el principio de la igualdad soberana de todos sus miembros. Enmiendas. Las enmiendas a este anexo, con excepción de las relativas a su sección cuarta, serán adoptadas solamente de conformidad con el artículo 313 o por consenso en una conferencia convocada con arreglo a lo dispuesto en esta convención. Las enmiendas relativas a la sección cuarta de este anexo serán adoptadas solamente con arreglo al artículo 314. Tribunal Internacional del Derecho de Mar. Se constituirá y funcionará conforme a las disposiciones de esta convención y de este estatuto. Tendrá su sede en la ciudad libre y hanseática de Hamburgo, en la República Federal de Alemania. Podrá reunirse y ejercer sus funciones en cualquier otro lugar cuando lo considere conveniente, y la sumisión de controversias al tribunal se regirá por las disposiciones de las partes 11 y 15. Por último, debemos tener en cuenta que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar fue adoptada en 1982. Establece un exhausto régimen de ley y orden en los océanos y mares del mundo, emanando reglas que rigen todos los usos posibles de los océanos y sus recursos, precisamente para garantizar el fin y la convivencia de toda la humanidad.